en el compartimiento arriba de sus sillas. Solicitamos no cerrar el portaequipaje. Por seguridad, es necesario ocupar las sillas asignadas en su pasabordo con el fin de no afectar el peso y balance de la aeronave. En la cabina de mando, la capitán Luisa Fernanda Chavarro. En la cabina de pasajeros nos acompañan el capitán Sergio Pinzón y el capitán Diego Suárez. Nuestra jefe de cabina el día de hoy, la capitán Angie Torres. Para todos nosotros es un placer tenerlos a bordo en el vuelo 6941 con destino a la ciudad de Cali. Para nosotros es importante la protección de nuestros pasajeros y el personal de la empresa, por lo cual les recordamos seguir todas las medidas de bioseguridad adoptadas durante el vuelo y las indicaciones dadas por nuestro tripulante de cabina. Les recordamos que contamos con aeronaves de última tecnología, las cuales renovan el aire cada 5 a 7 minutos. Por esto garantizamos tener aire nuevo dentro de la cabina en todo momento. A nombre de quienes integramos la familia Iquipla y agradecemos tu confianza y compañía. Nosotros te cuidamos, tú nos cuidas, bienvenidos y disfruten de todo. Buenas tardes, señoras y señores. Iquipla es la aerolínea que se fácil volar y el comandante de esta aeronave, el capitán Santiago Arias. Su primer oficial, la capitán Luisa Chavarro, su tripulante de cabina Angie Torres y los tripulantes de vuelo que nos acompañan en la cabina de pasajeros. Nos complace anunciar el inicio de nuestro vuelo 6941 con destino a la ciudad de Cali. El tiempo de vuelo será de 35 minutos aproximadamente. contados a partir de nuestro despegue. Señores pasajeros, les solicitamos que en caso de presentar síntomas como fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta o fatiga, deberán notificarlo de manera inmediata. El uso del tapabocas quirúrgico a partir de los 2 años de edad es obligatorio durante todo el vuelo. Este debe cubrir desde la nariz hasta el mentón. Evite hablar, toser o estornudar sin la protección del tapabocas. De igual manera, le solicitamos abstenerse de consumir alimentos y bebidas al interior de la aeronave. Se recomienda permanecer en silencio durante todo el vuelo. El uso del baño está restringido con el fin de disminuir el riesgo de contagio. Señoras y señores, permítanos recordarles que su seguridad es lo más importante para nosotros. Por eso les solicitamos su amable atención. A continuación, haré la demostración del equipo de emergencia. En caso de pérdida de presión, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana a usted y hale hacia abajo activando así la salida de este. Para el uso de la máscara, retírese el tapabocas, colóquese la máscara sobre nariz y boca, ajústela con la banda elástica y respire normalmente. Consérvela puesta hasta que le informemos que la situación está controlada.
Si viaja con niños, colóquese primero usted la máscara y luego auxilie al niño. Para el uso correcto del cinturón de seguridad, inserte la punta de metal dentro de la hebilla. Ajústelo a su medida alando de la correa. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Los niños de brazos deben ir por fuera del cinturón de seguridad. Para su información, nos encontramos a bordo de un avión ATR-72 de fabricación francesa, el cual cuenta con 4 salidas de emergencia ubicadas a lo largo de la cabina de la siguiente manera: 2 ventanillas en la parte delantera y 2 puertas en la parte posterior. En caso de una evacuación, un sistema de iluminación le guiará hacia la salida de emergencia. Ubique la salida más cercana a usted. Para su comodidad, el avión cuenta con unidades de servicio ubicadas arriba de sus sillas, en las cuales se encontrará toma de aire acondicionado, luz de lectura individual y un timbre de llamado al cual atenderé gustosamente una vez las señales de cinturones se hayan apagado. Le sugerimos leer el folleto instructivo que encontrará en el bolsillo de la silla frente a usted, con procedimientos de seguridad y salidas de emergencia. Por favor, no retirarlo del avión. Les informamos que está prohibido el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas durante el vuelo. De igual manera y por razones de seguridad, les solicitamos que sus teléfonos celulares, iPad o tablet permanezcan en modo avión o apagados, ya que interfieren con las comunicaciones y los equipos de navegación de la aeronave. A partir de este momento se restringe el uso de computadores portátiles. Por favor, abroche su cinturón de seguridad, asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la ventanilla. Señoras y señores, nos encontramos próximos a despegar. Les recordamos que por seguridad los teléfonos celulares deben permanecer en modo avión y el espaldar de la silla en posición vertical. Por su amable atención, gracias y un feliz vuelo.
capitán ha encendido la señal de abrochar sus cinturones. Vamos a ingresar en una zona de turbulencia. Regrese a su asiento y prepárese. a la ciudad de Cali. Por su seguridad, le solicitamos permanecer en su silla con el cinturón de seguridad abrochado hasta tanto el avión llegue a su sitio de parqueo y las señales de cinturones se hayan apagado. Señoras y señores, a partir de este momento pueden hacer uso de su teléfono celular. Para su información, la temperatura local es de 26 grados centígrados y la hora actual 3 de la tarde 36 minutos.